Hermanos y hermanas, en esta clase de griego vamos a ver pluscuamperfecto que también tenemos en español. Lo vamos a ver en un momento porque la verdad es que este aspecto del verbo se ve muy poquito en el Nuevo Testamento. Así que básicamente va a ser extra esta información, pero quiero que reconozcan por lo menos cuando encuentren esos verbos, sabrán que viene del pluscuamperfecto. Así que vamos a dedicar más tiempo viendo un tema fascinante, el matrimonio, pero específicamente el divorcio en el Nuevo Testamento. Claro, lo vamos a hacer al estilo nuestro de Por Fe y Estudio aquí en Central de las Escrituras, que es más académica. No vamos a resolver las dudas porque seguramente saldrán más dudas una vez que analicemos el texto con mente abierta, queriendo solamente ver qué dicen los textos, qué es lo que quieren comunicar, ¿verdad? Que muchas veces es muy distinto a lo que nosotros queremos que diga. Así que aquí Mateo 19, del 3 al 10, pero no vamos a ver el 10, así que debería quitar el 10 ahí. Y el 9 básicamente es un versículo extra, así que voy a quitar el 10 aquí y poner 9 para que sea más honesto lo que tenemos aquí frente a nosotros. Y vamos a leer primero y luego analizar. Así que no sé si alguien me puede ayudar. Hermana Margarita, ¿alcanza a ver ahí en la pantalla, hermana? Am, Está muy sí, pequeño. creo que sí puedo. Del 3 al 8. Ok. Entonces se acercaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. Eh, no alcanzo a leer lo que sigue. Dice, repudiar a vuestras esposas. Esposa, más al principio no fue así. Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué vamos a aprender de aquí? Y como ven, no estamos viendo el relato más antiguo que deberían saber ya para ya estas alturas, que Marcos fue el primer evangelio escrito. Lo estamos viendo aquí porque vemos algunos detalles. Primeramente, claro, aquí están queriendo atrapar a Jesús, confundirlo. La pregunta es si es lícito repudiar por cualquier causa. ¿Por qué repudiar? En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, una vez que captamos lo que está en el Antiguo, es que amar y repudiar en este caso es lenguaje de convenio. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú amas al Señor, tienes convenio con Él y le obedeces. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, porque es lenguaje de convenio. Luego veremos que hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde dice, yo odio, el Señor mismo dice que odia ciertas cosas o que está molesto. Se traduce de una manera a veces suave en la versión Reina Valera, pero a veces vemos muy molesto, incluso Jehová con el pueblo. ¿Por qué? Porque es lenguaje de convenio. El convenio se está rompiendo y con el amor pues se une el convenio. Antiguamente, yo sé que hoy día no pensamos de esa manera. Así que, ¿qué significa repudiar? Pues romper el convenio con la esposa, divorcio pues. Pero debería cambiar también la palabra convenio, porque nosotros como miembros de la iglesia escuchamos la palabra convenio y nos viene a la mente las ordenanzas del Evangelio, lo que hacemos ceremonialmente para hacer un convenio.
con el Señor, sea en el templo o en la pila bautismal o participando de la Santa Cena. Y eso nos viene a la mente cada vez que escuchamos convenio. Pero un convenio, como ustedes bien saben, fuera de la iglesia, solamente significa un contrato. Y antiguamente era un contrato y Dios tenía un contrato con el pueblo. Si obedecía, había amor ahí entre Dios y el pueblo, bueno, entonces serían bendecidos. Si no había amor, entonces había odio. Una vez que dedicabas tu atención a otro Dios, significa que estabas repudiando, odiando a Dios, entonces se separaba, se rompía ese convenio, ese contrato. Entonces aquí dice, ok, repudiar por cualquier cosa. ¿Y por qué por cualquier cosa? Bueno, es que había algunos judíos importantes, uno Hillel, el otro Shammai, uno tenía una interpretación liberal, o sea, sí, por cualquier cosa puedes separarte de la mujer, ¿no? Y Shammai era más estricto, dice, no, pues no, por cualquier cosa. Así que hay un debate en esta época, entonces, ¿a quién le seguimos? ¿Qué hacemos? Y fíjense que Jesucristo lo que hace para defender el matrimonio es ir a la misma Torá, ¿verdad? O sea que bueno, lo que vamos a ver en un momento es que están queriendo usar las palabras de Moisés, porque después de dar su ejemplo a Jesús, dicen, bueno, pero Moisés dijo que estaba bien dar una carta de divorcio. Pero fíjense que para responder a Moisés había dado un pasaje de los libros de Moisés, entre comillas, porque así se llamaban, no significa de que hayan sido escritos por Moisés, solo que están relacionados y conectados con ese personaje. Y así que aquí dice Jesucristo de que no era permitido al principio, ¿verdad? Dice en el 8, después de que dicen, bueno, pero Moisés lo permitió, dice Jesucristo, sí, pero Moisés te lo permitió, pero no debía ser así y no fue así en el principio. Ok, ¿qué sacamos de eso? Mucha explicación de algo que ya habíamos leído. Bueno, vemos que Jesucristo, o Jesús, vamos a llamarle Jesús porque nadie le llamaba Cristo ungido cuando estaba caminando por la tierra. Le llamaban por su nombre, que fue Josué, Jesús. Entonces le dicen a Jesús, Josué, le dicen, ¿qué haces o qué piensas de esto? Y les dice, básicamente, sí, tenían un profeta y estableció una ley, pero hay algo que Dios había puesto antes. En otras palabras, Jesús está diciendo que en algunos casos, el profeta puede establecer algo que se puede cambiar después, o puede haber puesto algo cambiando algo anterior y a veces tiene que corregir, o sea que el profeta puede permitir ciertas cosas y está bien dependiendo del caso, pero que Jesús a veces tiene que corregir o permitir que la cosa suceda de acuerdo con lo que el profeta haya establecido. ¿Qué fue lo que permitió Moisés? Que se escriba una carta de repudio, o de divorcio. Ok, ok. Y al final había separado el versículo 9, porque aquí vamos a ver algo distinto y lo vamos a analizar más a fondo, pero ahí ven el 9, lo vamos a ver después. Muy bien. Así que si vemos el pasaje al que le habían, del cual le habían preguntado o usado para comenzar a refutar a Jesús, está en Deuteronomio 24. Y había puesto aquí divorcio antes de los evangelios. Ok, bueno, Deuteronomio vino mucho antes, así que eso está claro, pero vamos a ver otro caso que también vino antes de que se escribiesen los evangelios. En el Deuteronomio 24 dice, si alguno toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa reprochable, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en la mano y la despedirá de su casa. Y una vez que haya salido de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Ok? Entonces, Moisés aquí lo permitió. Pero ¿cuáles son? Pero hay requisitos. Hay requisitos. Dice, si alguien ha hallado alguna cosa reprochable de ella. Ok, pero ahí está medio ambiguo, ¿verdad? Entonces, por eso había rabinos que estaban
discutiendo el significado, pero ¿qué significa alguna cosa? Cualquier cosa, lo que me dé la gana, o sea, ¿qué es esa cosa reprochable, verdad? No me gusta que ronca en la noche, no me cocina bien, o sea, ¿qué es esa cosa, verdad? No dice, pero por lo menos dice que tenía que haber una razón, tiene que haber una razón, pero cuán fuerte es la razón no sabemos. También tenía que escribir una carta, ¿verdad? Otro indicación, si bien mis clases del año pasado, de que esto no pudo haber sido en la época de Moisés, porque si estaban caminando por el desierto, nadie estaba escribiendo cartas de divorcio, o sea, no tenían una carta. Eso muestra una época posterior, pero el requisito era ir a los sacerdotes o las personas encargadas y escribir un documento. Ok, primera cosa, encontrar una razón. Hacer una carta de divorcio y después y se la entregará en la mano, o sea, algo formal. Tú tienes que ir, decirle a la mujer, aquí está la carta, fui a los sacerdotes, ya me dijeron, esta es la razón, y se tiene que despedir de la casa, o sea, que no la puedes correr nomás, sino que había su método, su manera de divorciarse de acuerdo con, con Moisés, ¿ok? Eso fue en la época, cientos de años antes de nacer Jesucristo. Ahora, si vamos en los años 50, cuando Pablo está escribiendo, no existe ningún evangelio escrito o no hay evidencia de ningún evangelio escrito en estas fechas. Ni siquiera Pablo habla mucho de la vida de Jesús. Menciona algunas cosas de que murió, de que cenó, de que dijo tal vez una frase y otra, y vamos a ver una frase aquí, pero no, la verdad es que no nos dice nada mucho de nada del Jesús histórico. Pero vamos a ver lo que dice. Dice en 1 Corintios 7, 10, bueno, empezando con el 10, dice, y a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice, no yo, sino el Señor. ¿Quién es el Señor? Pues para Pablo es Jesús, ¿ok? Lo que manda no Pablo, sino el Señor Jesús, que la esposa no se separe del marido, ¿ok? Así que de acuerdo con Pablo, él dice que Jesús había enseñado de que la esposa, y me imagino también el marido, que no se separen de su cónyuge, ¿verdad? Ok, regresamos a Mateo y parece que es lo mismo que había dicho Jesús, registrado en Mateo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Eso lo leímos antes. Entonces parece que aquí viene esa tradición. De acuerdo con Pablo, Jesús había dicho no, que no se separen. En el 11 dice, y si se separa, o sea, que porque a veces pasa, ¿verdad? Si se separa, quédese sin casar, o sea, que se quede soltera. O reconcíliese con su marido. Así que si te separas, tienes dos opciones. O te reconcilias con el esposo o te quedas sin casar. Pero eso viene de... aquí yo no sé si esto viene del Señor o si también viene de Pablo. No nos está claro. Dice, y que el marido no abandone a su esposa. Bueno, está medio raro. Okay, vamos a leerlo de nuevo. Y a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor Jesús, que la esposa no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su esposa. ¿Significa que no lo abandone una vez que se hayan separado? O sea que aunque se haya alejado ella, pues tú tienes que asegurarte de que esté bien, aunque estén separados. No está muy claro. ¿Se dan cuenta? No está muy claro. Y no está muy claro si esta parte vino de Pablo o si sigue citando al Señor. O por lo menos es lo que Pablo cree que dijo el Señor ya que nunca lo conoció. No sabemos. Pero luego del 12 cambia, dice, y a los demás, yo digo no el Señor. Así que ya en su función de enviado del Señor, ahora va a dar extra instrucción el apóstol aquí. Dice, si algún hermano tiene esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, ¿verdad? Si se llevan bien, todo bien, ella no cree, él cree, pues pero si están felices, que se queden juntos. El 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Pues es sencillo. Si están felices, que sigan felices. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa y la esposa no creyente por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. ¿No? Ok. Pero
Aquí estamos en el 15, pero si el no creyente se separa, sepárese, pues el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Fíjense lo que está pasando aquí. Tal como Moisés había dicho, bueno, si se van a separar, pues tienen que pasar de esta manera. Tiene que haber una razón, una carta de divorcio y se tienen que despedir. ¿Ok? De igual manera, Pablo, conociendo lo que dijo el Señor, que no se separen, él también dice, bueno, pero hay casos que pues no se, cuando no se puede resolver una cosa, ¿verdad? No tiene sentido de que estén bajo servidumbre dos personas no felices juntas. ¿Se dan cuenta de su razonamiento? Uno cree, el otro no cree y no están felices, así que ¿por qué van a seguir juntos si no están felices? Según Pablo. Pero reconoce lo que dijo el Señor, pero como apóstol da otra instrucción. ¿Es permitido eso? Yo digo, claro que sí, porque todo depende del caso, ¿verdad? Si hay un marido abusivo, claro que nadie va a decir que la hermana se quede con él, ¿verdad? O sea, no, es fuera del mundo a obligar que haya ese peligro dentro del matrimonio. Así que he puesto aquí abajo, no permitido por el Jesús de Pablo. ¿Por qué dije el Jesús de Pablo? Porque esto viene de Pablo y vamos a ver otros casos después. Así que el divorcio no permitido por el Jesús de Pablo. Acá habíamos visto que el divorcio es permitido por Moisés, pero aquí abajo puse, aquí en ese mismo pasaje, permitido por Pablo si la pareja no es, sí, el divorcio es permitido por Pablo si la pareja no es creyente y no están felices. Tengo que agregar eso. Si la pareja no es creyente y no quiere seguir juntos, ¿verdad? Y no quiere seguir, no me da desprecio, y no quiere seguir juntos. Ay. Bueno, ya se me fue el espacio. Voy a acomodar aquí para que tenga espacio. Bueno, ok. Si no me entienden, me dicen, hermanas. Ok. Ahora, qué dicen los evangelios sobre el divorcio? En los más o menos los años 70, regresamos a Marcos, ya habíamos visto Mateo y vamos a regresar a Mateo, pero vamos a ver lo que está aquí en Marcos. En ese relato de Marcos 10, relata más o menos lo que habíamos visto en Mateo, que se le acercan, le hacen preguntas, ¿ok? Entonces eso pasa también aquí en Marcos. Pero lo que solamente pasa en Marcos es que después Jesús habla con sus discípulos. Fíjense lo que pasa aquí. Después de lo que habíamos leído, que está del 2 al 9, parecido a lo que está en Mateo, en el 10 dice, y en casa, o sea, acaban de hablar con los fariseos diciéndole que no es permitido el divorcio. Apenas pasa eso, y en el 10 dice, y en casa volvieron los discípulos a preguntarles sobre lo mismo. O sea, que los discípulos se quedaron como con la duda. Querían hacerle más preguntas al Señor, así que una vez que estaban en casa, le preguntan, dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, entonces, si lo mismo pasó, y no lo cité aquí, pero si lo mismo pasó de lo cual habíamos leído en Mateo, así que tenemos a Cristo decir que lo que Dios une, que ningún hombre se separe, pero Jesús mismo, de acuerdo con Marcos, también dice, después de decir a los fariseos, no, que no haya divorcio para nada, en casa dice, bueno, pero si se separan, eh, que no se vayan a casar con ninguna otra persona. Entonces, según el Jesús de Marcos, el divorcio es permitido por Jesús, pero los separados, o sea, los repudiados, los divorciados, no se deben volver a casar. Eso es de acuerdo con el Jesús de Marcos.
y para que sepan, yo diré que cada quien está dando su versión y yo no estoy de acuerdo con, bueno, mejor no digo para que luego no me, bueno, se enojen conmigo. Pero aquí, según Marcos, Jesús dice, ok, sí, sí, se pueden divorciar y eso pasa, pero no se van a volver a casar, según Marcos. En Mateo, el versículo que no habíamos leído dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, o sea, que sigue hablando con los fariseos aquí, cualquiera que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ok, ¿cuál es la diferencia? Lo cual solamente dice Mateo el divorcio es permitido por el Jesús de Mateo si es por causa de adulterio. ¿Están viendo la diferencia de cada autor? Vamos a ver un caso más. Lucas, en los 80 más o menos, la verdad es que yo no sé cuándo se escribió Lucas. Puede ser que haya habido una versión original o temprano, pero sí sabemos que fue actualizado mucho después, así que solo pongo 80 aquí porque yo sé que es una tradición, pero puede ser hasta 120, 140 cuando se compone el Lucas, versión de Lucas que tenemos hoy día, pero eso es para otro tema. En Lucas 16 dice, también ahí hablando más, bueno, de hecho el versículo está solo, así que ni siquiera está conectado con una historia parecida. Dice, todo el que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Ok, eso lo vimos más o menos antes. Y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. ¿Cuál es la diferencia aquí? Porque parece que dice lo mismo. Bueno, dice lo mismo de que el que repudia y se casa con otra comete el adulterio. Eso ya lo vimos. Pero esta parte aquí, que también está en Mateo, pero la diferencia de Mateo es que está incluida la frase por causa de adulterio. Aquí no está en Lucas. Así que el que se casa con la repudiada del marido comete adulterio. ¿Quién? El que se casa. ¿Puede ser un soltero que jamás se había casado? Puede ser. Puede ser uno que también había sido divorciado. Puede ser también. Así que, pero el error para Lucas es casarse con la repudiada. Que nadie se vaya a casar con ella. Entonces, el divorcio es permitido por el Jesús de Lucas, pero solteros, sean solteros que jamás se habían casado o solteros divorciados, cualquiera que sea el caso, los solteros no pueden casarse con la divorciada. Ahora, no me acuerdo qué sigue, creo que ya la gramática, oh no, después veremos eso. Así que vamos a comparar lo que tenemos. Moisés había dicho, bueno, si divórcense, pero hay unas reglas. Tiene que haber una razón, carta de divorcio, se tiene que entregar en la mano esa carta de divorcio y tienes que despedirla de la casa, ¿verdad? Eso fue Moisés. Pablo dice, Jesús dice que no hay que separarse, pero si alguien cree y la pareja no cree, no están felices, que se separen para que estén felices, ¿ok? Marcos dice, Jesús dice que está bien, pero una vez separados que no se vayan a volver a casar. Se pueden divorciar, pero que no se vuelvan a casar. El Jesús de Mateo dice, sí, se pueden divorciar, pero solamente si es por causa de adulterio. Y el Jesús de Lucas dice, sí, pues se pueden divorciar, pero que nadie se vaya a casar con la divorciada, ¿eh? Nadie. ¿Se dan cuenta? O sea, con esto, repito, no estoy tratando de resolver dudas, porque la verdad es que yo me quedo con mis propias, pero por lo menos entendemos mejor la diferencia que hay entre los evangelios. Y para mí me muestra más la perspectiva del autor que la de Jesús. Entonces ya con la historia, viendo lo que acabamos de ver, de que todos, y todas las versiones de Jesús permiten el divorcio,
vemos que en la historia del cristianismo tenemos varios concilios y papas que han aprobado el divorcio. En el 314, año 314 en Francia, en caso de adulterio es permitido. En el 461 en Francia también, por lo mismo también en el año 506 en Francia, pero en una ciudad diferente. En Inglaterra, en el año 673, aquí hay diferentes razones por las que se permite el divorcio. Si un esclavo es liberado, el cónyuge no, entonces se pueden divorciar. Si una mujer es capturada por el enemigo, entonces se pueden separar, divorciar. Y si el cónyuge es abandonado, o sea, si lo abandona el marido o la mujer, entonces es permitido. Y en España, Toledo, 681, también por causa de el caso de adulterio es permitido el divorcio. Hay papas también que y muchos preguntarán, bueno, ¿qué me importan los papas si no somos católicos? Pero es la historia del cristianismo, ¿eh? Inocencio I en el siglo V, que son los 400, también por causa de adulterio lo permite. El Papa San Gregorio II en el siglo XIII, no, perdón, siglo VIII, dice que en caso de enfermedad grave, o sea, si la pareja está enferma, pues divórciate de ella. Bueno, qué raro que diga eso el Papa, pero ahí está. Y luego Celestino III en el siglo XII dice, sí, en caso de que el cónyuge abandone a la fe, entonces, igual que Pablo dice, no, pues está bien, divórciate de ella. Así que vemos cómo fue permitido el divorcio. Claro, nadie quería que hubiera divorcio, pero había unas razones cuando sí se permitía. Y no fue hasta el siglo XII, por el Papa Alejandro III, que él se dice, si dos cristianos contraen matrimonio y lo consuman, este no puede ser disuelto por ningún poder. Así que por primera vez en el cristianismo, y nosotros somos cristianos también, así que por más o menos 1200 años se había permitido el divorcio hasta que el Papa dijo, no, ya no más se va a permitir el divorcio. Después de 1200 años, ¿verdad? Y según el Nuevo Testamento, cada Jesús, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, le permitía el divorcio bajo sus propias reglas. ¿Y qué tenemos nosotros? Bueno, y claro, tenemos muchísimas frases, pero esa es la que esta cita me gusta más que nada. José F. Smith, el hijo de José, el hijo de Hiram Smith, el hermano de José, el profeta, dijo el 20 de diciembre de 1914, así que unos 4 o 5 años antes de morir, el profeta, y se publicó este discurso un mes después, ahí está el nombre del periódico ahí, pero él dijo, si un hombre y una mujer llegaran a unirse, quienes no son o sea, quienes son incompatibles, o sea, no compatibles, el uno para el otro, sería misericordioso para ellos separarse, para poder tener la oportunidad de encontrar a otros espíritus que serán simpáticos a ellos. ¿Cómo ven? Aquí el profeta dijo, bueno, si no están felices, no son compatibles, será mejor que busquen otra pareja donde sí estarán felices. Y yo le agradezco al profeta por decir esto, pero yo conozco muchos miembros de la iglesia que están muy en contra de esta idea. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero ahí lo está dicho por el profeta. Muy bien. Entonces, no me acuerdo si hay más. No, ya nos toca gramática. Pero antes de entrar en gramática, no sé si hay algo que quiera decir la hermana Margarita, la hermana Karen, algo sobre el tema. Recuerda, Bueno, yo sí, no estamos diciendo si algo es bien o mal, solo estamos viendo históricamente lo que se dijo. el estudio de Sígueme de esta semana habla sobre el matrimonio. Entonces estamos como en las mismas frecuencias, digamos. Ujú. Y mi opinión personal es que se ha tenido que ir amoldando las leyes, así como Moisés como profeta lo tuvo que hacer de acuerdo a las corrientes que se daban en el momento. Entonces, inclusive yo creo que Mateo, Lucas y Marcos también hablaron de acuerdo a quienes ellos se dirigían y veamos también las fechas, 20 años después, 50 años, 70 años,
incluyendo que si ellos hablaban, si algunos de ellos se dirigían a los gentiles, otros se dirigían a los judíos cuando ellos empezaron a tomar la Mishnah y empezaron con la Gemara y formaron el Talmud, ahí en el Talmud hay también la posibilidad del divorcio, pero ciertas causas. Por supuesto que tenían primero que hablarlo y la carta de divorcio, la carta de repudio se llama get y esta se le da a la esposa. Generalmente el esposo a la esposa, ¿no? No la esposa al esposo, porque la mujer estaba como muy restringida para esto. Sí. Ahora las cosas son un poco diferentes, un poco porque en este siglo XXI todavía tenemos problemas, o ellos tienen problemas en cuanto a esto, porque muchas de estas mujeres se sienten encadenadas cuando su esposo no les da su respectiva libertad, podríamos decir. Pero ese es otro punto aparte que se podría hablar en otra oportunidad. Pero yo pienso que se ha tenido digamos, adaptarnos a los tiempos, porque sería para mí muy casi injusto que una mujer tenga que vivir a la par de un hombre agresor. Si la agrede a él y a sus hijos, lo más normal, y yo pienso que lo más misericordioso sería que se divorciaran. A veces hasta inclusive sin hijos, la tensión y el estrés es tan grande entre la pareja que no hay otra más que separarse, como dice acá, para encontrar los espíritus que sean simpáticos para ellos. El Elder Oaks hace poco dijo que la mejor manera de no tener que pasar por un divorcio era pues, no casarse a lo loco, ¿verdad? Buscar y tener que sería la propensión a buscar una persona que no vaya, con la cual no vayamos a tener problemas. Eso no es tan fácil, o sea, es muy fácil decirlo, pero otra cosa es lograrlo. Pero eso es lo que él dice, busquen a alguien que realmente valga la pena y no se apresuren, a veces se apresuran y tristemente yo conozco matrimonios en donde se apresuraron tanto que así también fue apresurado su divorcio. Y en este momento hay niños que están los tuyos, los míos y los de ambos, porque sucedió así. No significa que no haya matrimonios que sean compatibles o que tengamos tampoco la idea de que si no me resulta, me voy a divorciar, que es muchas de las ideas que a veces existen hasta en nuestra iglesia. Si no me resultó, si no tenemos la posibilidad de vivir felices, pues entonces nos divorciamos. Con ese pensamiento, entonces también no vamos a resultar. Pero yo siento que el Señor cuando dijo esto se refirió a Moisés y él dice ahí claramente, él dice que eso fue lo que Moisés hizo porque era porque su corazón está endurecido. El orgullo endureció el corazón de estas personas que hubo la necesidad de dar el permiso del divorcio. Y yo siento que el presidente Smith pues dijo algo que realmente es valedero para nuestros tiempos. Y bueno, esa es mi, mi opinión. Ojalá no hubieran divorcios, porque la tasa de divorcios en nuestra iglesia realmente es alta, Sí, está bien. tristemente. Okay, muy bien, Hermano gracias, Noé, hermano. Sí, dígame. mi opinión personal, bueno, primero, en lo que yo sé, la familia es la base de la sociedad. Sí, y recuerden que solo estoy hablando de lo histórico, ¿verdad? No estoy diciendo si algo es bueno o malo. Ajá, sí, Ajá, sí, pero en mi opinión, estoy de acuerdo con la hermana Karen. Hay ocasiones en que las parejas se unen con amor. A medida que pasa el tiempo, una de las dos o ambas tienen problemas diferentes tipos. Ya puede ser que el esposo empiece a faltar al respeto con palabras groseras o la esposa o que haya hasta ah, violencia doméstica. Y muchas veces cuando hay hijos y los hijos se desarrollan en ese ambiente, hace mucho daño físico, emocionalmente. Entonces,
Es triste el divorcio, pero en ocasiones es más saludable para ambas partes. Y como dice aquí que el presidente Joseph F. Smith, que será misericordioso para ellos separarse, porque a lo mejor hay otra persona que sí es más afín y entonces ellos pueden formar un matrimonio más feliz, más estable, y eso ayuda a los hijos. No tengo yo muchas palabras para expresarme, pero es mi opinión. Gracias, hermana. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ok, ahora vamos a entrar en la gramática. Y como dije, pluscuamperfecto no está no se encuentra mucho en el Nuevo Testamento, pero será bueno aprenderlo para que cuando lean las cartas de Ignacio, de Clemente, entonces ahí así podrán leer el griego de los primeros cristianos, de los padres apostólicos. Muy bien. El pluscuamperfecto activo del indicativo. El pluscuamperfecto griego representa el pasado del perfecto. Recuerden que la clase pasada, aquí a la izquierda, está el perfecto. Aquí tenemos muchos ejemplos de los participios. Los participios son los verbos, pero con una O al final. Por ejemplo, leído, corrido, guiado, visto, vuelto, escrito, son participios. Y el perfecto que vimos la clase pasada, he leído, has leído, ha leído, hemos leído, o he sanado, has sanado, han sanado. Y eso es en presente. Has, ha, hemos, habéis, han. Pero pluscuamperfecto, y aquí lo vemos en el lado derecho, ese escribe en español con había, habías, habíamos, habíais y habían. Si yo había visto, tú habías vuelto, él había escrito, nosotros habíamos echado, vosotras habíais sido, ¿verdad? Entonces, ese es el pluscuamperfecto en español. Así que ahora vamos a entrar en el griego. Usando el verbo modelo que tenemos, que es lío, que significa desatar, el mismo verbo que hemos usado desde el principio, vemos aquí cómo se escribe. En un momento vamos a ver cómo formamos estas palabras que parecen muy largas, mucho más largo que lío, la raíz. Así que lo vamos a leer juntos. Primero, aquí está primera persona singular y vamos a leerlos todos hasta tercera persona plural. Así que en griego es elelikein. Elelikein había desatado. Elelikeis. Elelikeis habías desatado. Elelikei él o ella había desatado. Ahora en plural. Elikeimen. Elelikeimen. Elelikeimen habíamos desatado. Segunda persona plural. Elelikeite. Pues, espere. Pues lo estoy diciendo mal, ¿verdad? No, está bien. Sí, el elíquete. El elíquete. El elíquete. Vosotros habíais desatado. Y ellas, el elíqueisan, habían desatado. Así que antes de asustarse, piense que hay algunas cosas que podemos comparar con todas las otras formas verbales que hemos aprendido. No, es que la diferencia aquí es primera persona plural. Hay que reconocer que aquí termina de una manera muy distinta, con epsilon, iota y ni, ¿verdad? Pero los demás vemos que termina con sigma, igual que los otros verbos. Termina acá tercera persona singular sin vocal, como hemos visto antes. Vemos que primera persona plural tiene una mem. Recuerden que igual que en español, vamos, caminamos, brincamos, que tiene M. En griego tiene la mi en primera persona plural. Y igual que algunas palabras en vosotros, fuisteis, brincasteis, también segunda persona plural tiene una tau epsilon ahí. Y tercera persona plural también muchas veces termina con una ni o tiene una sigma, así que ahí
se puede comparar con los demás verbos. Así, ¿cómo llegamos a tener unas palabras tan largas? Así que vamos a desglosar cada paso de el pluscuamperfecto. Vamos a ver, como hemos hecho antes, primera persona singular, primera persona plural y segunda persona plural. Así que, ¿qué hacemos? Primero fijamos el tema del verbo, que en este caso es la lambda y la y, ¿verdad? Cada verbo tiene su propia raíz, como hemos visto antes. Y si luego prefijamos, o sea, le ponemos el principio, el aumento es epsilon, ¿verdad? Y luego le ponemos la reduplicación, igual que el perfecto que le aprendimos en la clase anterior. Así que le agregamos epsilon, le agregamos la reduplicación a la raíz. Y todos los tres ejemplos son iguales. Luego le agregamos los sufijos secundarios activos. Bueno, si quieren ver cuáles son esos, ya los hemos visto en clases pasadas. Pero en este caso usamos la epsilon y la iota como vocales de conexión, o sea, entre la disonancia y o sea, los sufijos y lo que hemos visto anteriormente, le vamos a poner una epsilon y una iota ahí en medio. Así que, por ejemplo, también todos van a aparecer igual en este paso. Aquí vemos el aumento, la reduplicación, aquí vemos la raíz y le agregamos las dos vocales, epsilon, iota. Luego, bueno, y le ponemos el sufijo secundario, que en primera persona singular es la ni, así que ahí vemos cómo formamos todo la primera persona singular, el likein, al aumento, la reduplicación, la raíz. Y la capa, bueno, no mencioné la capa, pero la capa la habíamos aprendido en la clase pasada, que, eh, que el perfecto tiene una capa. Tal vez debiera haber puesto eso como un paso. Se me olvidó ponerlo como un paso. Lo voy a poner, a ver, lo voy a agregar para ayudarles. Me falta un paso. Hermano Noé, es porque entiendo que al tema que es el perfecto, es el que se le agrega el E, por eso es que lleva la K. ¿Cómo? Eh, tenemos el tema del verbo, ¿no? Sí. Pero este tema del verbo es el tema del perfecto, y el tema del perfecto lleva a la capa. Entonces, por eso es que lleva ahí una capa. Ah, puede ser, puede ser. Y No, luego tenemos sí, después tenemos las desinencias y bueno, así lo entendí, no sé si estoy no, equivocada, creo que tiene pero así lo razón. entendí y me resultó un poquito más fácil. Ok, puede ser. Y para no... mm, para no agregar más pasos aquí, sí, eso queda en la grabación para que todos vean Ujú. y escuchen lo que dijo la hermana. Sí, creo que tienen razón. Entonces deberíamos poner una capa aquí, ¿verdad? Pero solamente los que estuvieran con Ujú. nosotros en la clase saben a qué nos referimos con esa capa ahí. Ujú. Ok, bueno. Y así formamos, bueno, y en este caso necesito agregar las capas que nos hizo falta. Sí, no sé por qué se me pasó eso. Pero ahí está. Ahí está. Bueno, tengo que corregir todo esto. Bueno, le agradezco, hermana, por su ayuda y le agradezco a todos por su paciencia, que Le se me olvidó agradezco por a usted completo. porque nos dio, no, yo le agradezco a usted porque nos ha dado un manual por el cual nosotros podemos Sí, ir muy bien, sí. estudiando. Y recuerden, Si hermano, no, también, sería un hermano, poco más difícil. Sus explicaciones son siempre
muy buenas. Sí. Entonces, Margarita, no sé si tiene usted el manual que les había enviado. Está ahí también en los archivos de Messenger. Si quiere, lo puedo volver a poner para que lea las lecciones antes de la clase y así puede comprender mejor. Ok, hermano, no lo tengo, pero sí. Está, ok, si va a los archivos del Messenger, ahí va a estar, pero lo puedo volver a poner. Muy bien. Ok. Aquí tenemos un caso, pero no me gustó el caso, es el mismo caso que estaba en el libro, pero el problema es que este verbo es un verbo que no hemos aprendido todavía, tiene un formato completamente diferente y lo aprenderemos en otra clase, así que lo voy a dejar aquí nomás, porque, bueno, tenemos que tener unas canciones antes de poder ver. Bueno, pero lo podemos hacer, pero no sabemos el formato todavía. ¿Hay alguna palabra aquí que reconozcan? ¿En dónde? En aquí, oh, perdón, yo ya había cambiado pantalla en otro lugar y no. Ok, vuelvo a volver a decir lo que acabo de decir porque no les estaba mostrando. Aquí este es el ejemplo que tiene el libro, pero este verbo que tiene aquí, synetetheinton, es un formato que no hemos aprendido todavía. Es un verbo de un estilo que no hemos aprendido. Así que son dos cosas que no hemos aprendido. Entonces, se nos complica aquí. Pero ¿hay alguna palabra que reconozcan aquí de esta oración, de este versículo? ¿Hay algo ahí? Lo vamos a traducir juntos. Ok, este gar, ¿se acuerdan del gar? La palabra gar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Entonces, y este eide es como ya, ahora. Entonces, podemos traducirlo como porque, oh, perdón, estoy escribiendo en griego. Porque ahora, o porque ya, ¿qué significa estas dos palabras aquí? Estas dos aquí. No sé si ven mi ratoncito. ¿Qué es esta palabra aquí primero? Hoy. Judíos, los judíos. Sí, muy bien, muy bien. Hoy Porque ya, los, como plural, plural. sí, porque ya los judíos. Ok, ahora tenemos que a la fuerza traducir este verbo. Sune teiton, Ujú. que viene de suntithemi. Pues este verbo, tithemi, significa como poner, estar, algo fijo. Entonces, sin, que significa junto, ¿verdad? Como sincronía, ¿verdad? Que va en el mismo tiempo. Cronos viene tiempo, sin juntos, así que el mismo tiempo, sincronía. Entonces, si tú pones algo junto, estás junto, están de acuerdo. Ahí viene el verbo de acuerdo aquí. Así que aquí los judíos se habían acordado. Ahora, como es un verbo diferente, tenemos que ver la reduplicación que no es tan fácil de ver. Pero aquí está el verbo en infinitivo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que, bueno, es difícil porque es un ejemplo que no hemos aprendido, ¿verdad? Así que por lo menos pueden ver que hay una reduplicación. Pero recuerden que la zeta, cuando se reduplica a una tau. Así que la zeta se reduplica como tau epsilon. Y la verdad es que eso es lo único que sacamos de aquí porque es un verbo distinto. No hay capa, no hay. C, tau. Ujú, Ujú. Bueno, ujú. pero eso es para que sepan, ese está en pluscuamperfecto, aunque no hemos aprendido ese verbo y ese Ay, estilo nada. todavía no. Ok, se habían acordado. Hina es una palabra muy importante, Mm, eh, como tiene el sentido de para qué.
El sentido de para qué. Así que se habían acordado de que, sí, ean es la palabra sí. De hecho, hay como varias palabras para la palabra sí. Que si y tis, me salió la mano. Tis es si alguno. Alguno. Si tiene acento, es como, significa quién. Pero cuando tiene acento, tis significa quién. Y sin acento significa alguno. Alguien, cualquiera. El, el por ahí. Porque ya los judíos se habían acordado que si alguno, tis, alguno. Ahora vamos a ver la segunda parte. De estos. Ah, bueno, auto. Autón es singular o plural. Y Es plural. es plural. ¿Estás segura? Ujú. Bueno, vamos a dejarlo por un Creo que momento. sí. Porque ¿y en qué caso se encuentra, hermana? En el caso de acusativo. Acusativo. Así que no podemos traducirlo todavía porque no sabemos por qué es tan acusativo. Tiene que reaccionar a algún hecho, ¿verdad? O recibir alguna acción. Así que como no hemos visto la acción, tenemos que buscar primero. Y el siguiente. Cristo, Ok, Cristo, ¿qué significa? Cristo, ¿Y qué significa Cristo? ungido. Ok, recuerden que aquí estamos traduciendo todo de acuerdo con lo que significa ungido. Ok, ok, vamos a ver. Este verbo aquí, homologuese, es un formato que no hemos aprendido todavía, así que yo sé que no conozcan todavía, pero es reconocer en subjuntivo, reconozca. Entonces, se habían acordado que si alguno reconozca, ok, ahora tenemos que traducir este A autón. este ungido. A este ungido. Mm, no es Al la ungido. palabra para este. A ver, ¿cómo se puede traducir? Porque este es tan acusativo. Y bueno, pero ahora lo acaba de traducir como singular, hermana. Así que. Pero sí es tan singular, no es tan plural, hermana. Sí, Para plural sería es porque autous. sí, está en singular. Sí, es singular. Autos, sí, tienes razón. Ok, entonces lo vamos a poner Ujú. que si alguien lo reconozca o si alguien reconozca a él, si alguien lo reconozca, y no es para que tenga sentido y está en acusativo también, así que va junto, vamos a poner en corchetes porque no está ahí la palabra, pero sí, bueno, literalmente lo reconozca ungido. O sea, alguien que lo reconozca ungido, que en español sería alguien que lo reconozca como ungido. Ahora esta palabra bueno, primero le vamos a genetai. También es un verbo que no, bueno, es un verbo que conocemos, pero es ¿cómo se llama? Ah, una conjugación que no hemos aprendido. Entonces, que sea, ok, porque ya los judíos se habían acordado que si alguno le reconozca como ungido, fuera, que sea, a ver, lo reconozco. Y se habían acordado que si alguno lo reconozca como ungido, fuera, porque es de ser, llegar a ser, es este verbo, genetai. Fuera, y aquí, mira, aquí es apo. ¿Se acuerdan lo que significa esta proposición apo? Apo. Ay, no, no era, ah, carajo, la tengo por aquí. De o fuera de, salir de.
De. Y luego, De. a ver, di esta palabra en voz alta. Bueno, es apo, y luego la parte que sigue. Sunag, sunagogos. ¿A qué suena? Sunagogos. A sinagoga. Sinagoga. Así que Sí, entonces, significa sacar de la sinagoga. Entonces, sacar. aunque si cualquiera que lo reconozca como ungido, se habían acordado que si alguno lo reconozca como ungido fuera sacado de la sinagoga. Ahora, claro, estamos tomando mucha libertad en la traducción porque es una sola palabra, pero eso es lo que significa la palabra. Significa sacado de la sinagoga. ¿Ok? Porque ya los judíos se habían acordado que si alguno lo reconozca como ungido, fuera sacado de la... Tal vez como que sea sacado, que si alguno lo reconozca como ungido, que sea sacado de la sinagoga. Así mejor. Como aquí en esta pintura, aquí está este hombre y ya lo están sacando de la sinagoga, tirándole piedras. Ok. No hace una cosa más, porque lo demás tengo el mismo vocabulario que vimos la clase pasada, que podemos repasar. Aquí el verbo oida. ¿Por qué está aquí el verbo oida aquí? Porque aunque se traduzca en presente, tiene un formato muy parecido al perfecto y pluscuamperfecto. Por eso está aquí en esta sección. Dice, este verbo tiene solo formas perfecto y pluscuamperfecto. La forma, no el significado. Pero se emplean con significados del presente y pasado. ¿Ok? Entonces, no, oida significa yo sé. Oidas, tú sabes. Oiden, él o ella sabe. Oidamen, nosotros sabemos. Oídate, vosotros sabéis. Oídasi, ellas saben. Ellos saben. ¿Verdad? No parece a los demás verbos, ¿verdad? Tiene, donde acostumbramos ver una omega al final, como lío, como lego, como todos los verbos que vemos. No, esta termina con alfa como palabra en perfecto, pero sí tiene la forma de perfecto, pero se traduce en presente. Ahora, el imperfecto del indicativo también tiene las mismas los sufijos que habíamos visto o que habíamos aprendido hoy día. Eiden, sabía. Eides, tú sabías. Eide, ella sabía. Eidemen, nosotros sabíamos. Eidete, vosotros sabíais. Eidese, ellas sabían. Así que, y claro, ¿por qué te empieza acá con eta? Porque como está en el pasado, tiene el aumento. Y el aumento con otra vocal se convierte en eta. Por eso tiene. Así que si encuentran aquí estos verbos, dicen, oh, vienen del verbo oida, parece que tiene finales de perfecto. Ah, pero el verbo oida no se traduce en perfecto, solamente se traduce en presente e imperfecto. Entonces, ya, ahí está. Y ese verbo sí lo van a ver mucho en el Nuevo Testamento. Con eso terminamos la clase. Como dije, ay, ¿por qué no me dijeron que no había cambiado la pantalla, hermanos? ¿Por qué no me dijeron eso? Me tienen que decir, hermanos. Me tienen que decir, hermanas. Ok, otra vez la explicación. ¿Por qué no me dijeron que no había cambiado la pantalla? Ok, aquí le repito lo que acabo de decir. Este es el verbo oida. Este es el verbo oida. Y lo que leí en voz alta es lo mismo que está aquí. Me perdonen, es que para hacer cambios lo tengo que cambiar y escribir para que vean los cambios ustedes. Y a veces se me olvida, me quedo donde hice los cambios y no cambio la pantalla. Así que les pido perdón. Y luego a veces las alumnas no me avisan cuando no cambio pantalla, digo, Es que lo estaba viendo de una ficha que hice, entonces ahí yo estaba, pero lo estaba siguiendo. Bueno, aquí está, oida, oidas, oiden,
oidamen, oídate, oidasi. Óigate, cuidado. Y en imperfecto, eiden, eideis, eidei, eidemen, eidete, eidesan. Lo siento, hermanos, pero ahí están. Y los demás, aquí el vocabulario que vimos la semana pasada, la clase pasada, y también los deberes. Y con eso terminamos. Mira, aquí oídate, podemos hasta traducir este. Bueno, ¿por qué no traducimos ese? El número 8. Lo traducimos juntos y con eso terminamos. Óigate, Oídate, lo que vamos a aprender, ¿qué significa oídate? ¿Cómo? Está congelando, hermana. sabéis, yo lo traduje como sabéis. Sabéis. Vosotros Bueno, yo puse sabéis. solo sabéis. Joti, ¿qué significa Joti? Es muy importante Joti. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Jumás, es uno de esos pronombres. ¿Qué? ¿Cómo? Vosotros, vosotros, Ya, vosotros. vosotros. Quedó con vosotros. Vosotros Hasta voy a quitar este vosotros de aquí para no confundirnos. ¿Sabéis que vosotros? eso que sería a ver, que vos, no, Oh, eso está medio raro, ¿verdad? Ah, creo. Ese está ¿en qué caso está Jumás? ¿De acuerdo? más, sí, es un esos, para recordar. Bueno, sé que sos más, Oh, se salió. Ok, bueno, ¿sabéis vosotros que... Voy a tener que ver esto después. ¿Sabéis vosotros que el Hijo de Dios Soseken? Estoy confundiendo, no sé por qué. Porque este es Sesoken. ¿qué? Es, a ver, ay, no sé lo que dice. El Hijo de Dios, vosotros Sabéis que sabéis vosotros, puse eh, eh, es habéis salvado. el Hijo de Dios, ¿Dónde pasó? que No, no, ay, yo me estoy confundiendo ya. Quiero regresar a ver algo aquí. sabéis que os ha, que os ha salvado, porque eso sé que me está Está en acusativo, ¿verdad? perfecto Excelente. activo. Sí, sí, ya tiene sentido. Ujú. Ya tiene sentido. Gracias, hermana. ¿Sabéis que Que el os ha Hijo de salvado. Dios... Ok, vamos a cambiar esto aquí. ¿Sabéis que el Hijo de Dios es... Sí, ya, Os ha ya, ya, salvado. ya. Os ha Ujú, salvado. Sí, yo ujú, sabía que esto era primera persona singular, pero me ujú, estaba confundiendo. Pero sí, tienes razón. Sabéis que el Hijo de Dios os ha salvado porque el que está haciendo la acción ujú, es el Hijo de Dios. ujú, ujú, Vosotros saben que el Hijo de Dios salvó
a vosotros, os ha salvado. Perfecto. Ujú, Ok, muy bien. ujú. Ok, con esto terminamos. Gracias y nos vemos. Que Dios os bendiga.